Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, ensanche nuestro corazón para hacer con mucho provecho este tiempo de formación. Es la tercera clase, podríamos decir, la tercera parte del Evangelio de Juan. Hoy vamos a tocar un tema sobre el Evangelio de Juan que es muy hermoso. Vamos a hablar del lenguaje, el estilo y qué procedimientos literarios tiene este Evangelio. Al estar repasando un poco el contenido de esta materia, me he quedado con una impresión tan profunda de las maravillas que Dios hace a través de los evangelistas. Porque la palabra de Dios, como sabemos, es actual, es viva, tiene todas las respuestas a las dudas, a las inquietudes, a las preguntas que tenemos en el día a día en nuestra vida. Por eso, antes de iniciar este tema, viendo algunos aspectos literarios del Evangelio de Juan, yo les invito a que lo vayan leyendo. Empezar por el primer capítulo y así consecutivamente, dejando que Dios sobre al estar leyendo en nuestro corazón y verán qué cosas tan hermosas pueden encontrar, qué profundidad y qué belleza tiene el Evangelio de Juan. Bueno, iniciaremos con algunos puntos literarios. Este Evangelio es muy profundo, como decíamos en la primera clase, y tiene una majestad teológica inigualable. Y sin embargo, ha sido compuesto en un estilo extremadamente sencillo. El lenguaje es directo, usa con mucha frecuencia el presente histórico. Sabemos que Juan, como fue testigo ocular de los hechos, siempre utiliza al escribir datos históricos en el verbo presente, como si estuviera en ese momento sucediendo estos acontecimientos. A pesar de la pobreza en vocabulario que tiene el Evangelio, se ha logrado una obra que pudiéramos denominar artística, porque ha dotado a ciertos vocablos vulgares de una dignidad y de una profundidad insospechadas. Del dramatismo de algunas escenas se hacen lenguas los estudiosos, quienes no logran comprender cómo con un vocabulario tan exiguo y una gramática tan sencilla se hayan podido elaborar narraciones tan sublimes. Juan se muestra como un gran artista que compone trozos poéticos y escenas dramáticas de un alto nivel. El talento creador del cuarto evangelio ha sabido juntar en una síntesis admirable la profundidad y transparencia de la cristología con la inspiración literaria más fina y más pura. Como sabemos, Juan no solamente nos narra los hechos de Jesús, sino más bien nos narra la personalidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Hay algunos estudios recientes que han llegado a detectar 400 características propias del Evangelio de Juan, diferentes a los otros 3 evangelios sinópticos. Y bueno, como vemos aquí en la presentación, el griego fue la lengua en la que está escrita el cuarto evangelio.
Era la lengua común del siglo I. Y podríamos decir que este griego se denominaba koiné. Es el griego más vulgar, el lenguaje más vulgar que se hablaba. Aunque es muy común, es un griego bastante correcto, aunque como decimos, no elegante. El vocabulario es muy reducido. Son más o menos 15.420 palabras de que consta el Evangelio. Solo hay 1.011 vocablos diferentes. La sintaxis es correcta, pero muy simple. Hay preferencia por el estilo directo. No se encuentran en abundancia los verbos compuestos que son tan insinuantes, que dan precisión y matizan el pensamiento. El Evangelio ofrece muchos vocablos hebreos o arameos, algunos de los cuales el autor traduce para sus lectores que no conocían estas lenguas. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos en algunos pasajes que él mismo dice la palabra en griego y hace la traducción. Por ejemplo, rabí, que sabemos que es maestro, cuando también en el primer capítulo, en el versículo 51, se dice amén, amén. Esto quería decir en verdad les digo. Mesías, por ejemplo, él lo traduce como Cristo y o ungido. Kefas, este nombre que le pone a su discípulo Pedro, que quiere decir piedra. Bethesda, que quiere decir casa de misericordia. Maná, ¿qué es esto? Pan del cielo. Siloam, que quiere decir enviado. Tomás, que quiere decir el mellizo. Cuando se pronuncia también el Osana, quiere decir sálvanos, te rogamos. Gabatá, quiere decir enlosado. Gólgota, Calvario. Y Raboní, mi maestro. Estas traducciones que hacen Juan es lo que nos indica que este evangelio era ya para todas las comunidades cristianas que iban surgiendo. Se detecta pues a una persona que pensando en lengua semita escribía o dictaba en griego. Muy bien. Este evangelio también, al ir leyendo la forma en la que está escrita, como les decía, marca tanto la personalidad de Jesús que Juan, al estar escribiendo, lo que hace es traducir más la gloria de Jesús. Lo describe como un resucitado que va inundando de fulgor todo aquello que toca. Sin embargo, no se muestra como un Dios que se pasea por la tierra sin rozarla, sin tocarla. No, muy al contrario. Es tan humano que le tocan las penas de los hombres, las siente propias. Llega incluso a llorar. Mientras que en los evangelios sinópticos, Jesús predica el reino de su Padre. En Juan, el predicador Jesús se convierte en predicado. Jesús es el reino mismo. ¿Qué quiere decir esto? En ningún momento del Evangelio se nos dice con exactitud qué es el reino. Porque muchas veces se habla de que dice Jesús, yo vine, este mundo no es mi reino, yo vine a traerles el reino. Pero en el Evangelio de Juan podemos entender qué es el reino con exactitud. Y no es otra cosa que vivir en Jesús. Querer imitarlo, querer ser otro Jesús. Es cuando vamos a encontrar de verdad el reino de Dios. El Evangelio de Juan en su lenguaje también está rebosante de simbolismos. Es el Evangelio que más símbolos tiene. Sin embargo,
se apega mucho a la realidad que se estaba viviendo, a la realidad histórica. Juan, al estar escribiendo con este lenguaje tan sencillo y tan exiguo de palabras, transfigura todo lo que va escribiendo. Nos va transfigurando y nos pone de frente al reino de Dios. Todos los personajes que salen en el Evangelio de Juan, todos los sucesos, como les decía, lo que transparentan es la eternidad a la que estamos llamados. Y podemos concluir con esto del lenguaje, que es un evangelio de una belleza inesperada. Aunque, como decíamos, tiene una pobreza estilística, sin embargo, cuando vamos leyendo cada uno de los capítulos y cada uno de los versículos, nos encontramos con esta fe del apóstol, que es la fe que debemos de tener nosotros, que nos llena de una belleza la vida. Es una belleza inesperada porque empezamos a comprender que a Dios no hay que ganarlo, solo hay que dejarnos amar por Dios. Esto me ha resonado mucho al estar preparando este tema, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas para ganarnos a Dios, pero nos olvidamos de sentirnos amados por Dios. Eso nos cambia la vida, nos cambia la forma de conducirnos con los demás, de conducirnos con nosotros mismos, porque aquel que se siente amado es pleno, puede dar amor, puede cambiar el mundo, transformar su entorno. La persona que se siente amada. Y en el Evangelio de Juan descubrimos esta premisa. Hay que hacer menos. No con esto quiero decir que nos sentemos a reposar, nada de eso. Pero sí hay que sentir más el amor de Dios. Muy bien, con esto terminamos lo que se refiere al lenguaje, al estilo y a los procedimientos literarios. Vamos a ver ahora algunas características del Evangelio de Juan. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora a características generales del Evangelio de Juan. Primero, ¿cuál es el mensaje de este Evangelio? Uno de los mensajes más importantes es que Dios eligió al pueblo de Israel, pero Israel invalidó su elección rechazando a Jesús. Otra de los mensajes es que al haber sido rechazados por el pueblo de Israel, la salvación se abrió para todos los pueblos, para todas las naciones. Porque luego viene a decirnos también que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hay en otro pasaje, en el capítulo 3, el versículo 11, donde se nos dice: pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En el capítulo 12, versículo 13, dice: aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Este es el mensaje principal. Es el evangelio del reto ante la incredulidad y la fe. Aquí es donde nosotros tomamos partido. O somos incrédulos al mensaje de Jesús, o vamos caminando y creciendo en la fe. Este evangelio es el evangelio más espiritual, pero el mensaje principal es ponernos a reflexionar si de verdad creemos en el Hijo de Dios.
hasta dónde somos capaces de dar por esta fe. ¿Hasta dónde son nuestros límites? ¿Hasta dar la vida por nuestros hermanos? ¿A luchar por Cristo? ¿A tenerlo como el centro de nuestras vidas? Este evangelio eso nos quiere decir, eso nos quiere enseñar a pedir la fe si no la tenemos tan fuerte y tan arraigada. Señor, dame más fe. Todos los días, dame más fe. Enamórame de ti. Enamórame de ti. Porque un enamorado puede hacer grandes hazañas, grandes locuras por el amado. Vamos a ver también en una de las características de este evangelio que tiene muchas diferencias con los evangelios sinópticos, el de Marcos, Lucas, Mateo. Porque fíjense, por ejemplo, Juan omite muchos sucesos contados que ya por los evangelios anteriores. Sin embargo, recoge las afirmaciones más profundas de Jesús en las discusiones con escribas y fariseos, en el trato íntimo con sus discípulos. Por eso, este evangelio es llamado espiritual. Tenemos otras omisiones en el evangelio de Juan. Por ejemplo, no narra la infancia de Jesús, el evangelio de Juan. Habla de forma indirecta de su bautismo, omite el evangelio de Juan las tentaciones, no hay parábolas, no hay expulsión de demonios, no hay curación de leprosos, pero sí nos ofrece otros elementos que amplían la historia y la información sobre Jesús. Por ejemplo, tenemos las bodas de Caná, el pasaje de Nicodemo, de la Samaritana, el lavatorio de los pies, el sermón de la cena y otras muchas perspectivas de Jesús que no están en los otros evangelios. No por eso, como les decía, no quiere decir que no sea completo. Al contrario, como decíamos, es el evangelio de la fe, del creer, de aventarnos al abismo de la fe. Tiene una finalidad el evangelio de Juan. El mismo autor nos lo dice en el capítulo 20, capítulo 31. La finalidad principal del evangelio de Juan es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Repito, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Aquí podríamos resumir el Evangelio de Juan. Para que creyendo tengamos vida. Y hablamos de la vida terrenal, pero también hablamos de la vida eterna, de la vida verdadera. Hay una característica que nos dice que Juan compuso su evangelio cuando ya Pablo había creado una teología cristiana bien definida. Quiere decir entonces que este evangelio todavía tiene más aspectos teológicos que habría que descifrar. Vamos ahora a ver dentro de estas características que el evangelio finalmente fue redactado entre los años 90 y 95 después de Cristo aproximadamente. Cuenta con 21 capítulos y 879 versículos. El auditorio o las personas, como decíamos, para quienes fue escrito, fue principalmente para griegos cultos, hombres que han sido ya ganados para Cristo. Pero
deben aún aprestarse a combatir las herejías y aspirar a una inteligencia más profunda del misterio de Jesús. Quiere decir que está escrito para todos nosotros. El objetivo es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Esto equivale a decir que Jesús es Dios mismo. Esta verdad aparecerá en el Evangelio 99 veces. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es Dios. La presentación del Evangelio, la presentación de Jesús en este Evangelio nos lo presenta como, vamos a decirlo así, como un fiestero, ya que para Juan todas las fiestas judías del templo encuentran su cumplimiento en Cristo. Todas las profecías se cumplen a la cabalidad en Cristo, cuyo cuerpo es ahora en adelante el único templo verdadero. En el capítulo 2, versículo 21, habla del santuario de su cuerpo. También nos dice que ni en este monte ni en el templo de Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu. Habla del santuario del cuerpo de Cristo. También dentro de las características del Evangelio de Juan, podemos señalar que este Evangelio es el Evangelio del Padre. ¿Por qué podemos poner como característica esto? Y aquí me voy a detener un poco porque durante esas 99 menciones que se hacen que Jesús es el Hijo de Dios, nos quiere decir, en muchos de los versículos, nos dice, si conocieran a mi Padre, y lo repite incesantemente, nos viene a presentar a su Padre. Jesús nos viene a presentar a su Padre, pero también a nuestro Padre. A ese Padre amoroso. Bueno, podría resumir que el Evangelio es un canto a la ternura de Dios Padre. Y nosotros, y con esto voy a terminar, con esta característica, y quisiera que la meditaran y la trajeran en su mente y en su corazón, que somos hijos de un Dios de ternura, de un Dios con entrañas de madre. Esto nos puede cambiar la vida. Si tenemos un Padre así, ¿qué nos puede preocupar? ¿Qué nos puede inquietar? Si tenemos al Dios Padre de la ternura, del amor misericordioso. Y esto nos debe cambiar la vida. Si nos hiciéramos un poco, hiciéramos una rememoranza cuando éramos niños, el lugar más seguro eran los brazos de nuestros padres. Y estos padres humanos que no tienen la perfección de Dios, que Dios es el Padre perfecto. Entonces, ánimo, hay que vivir con alegría, con esperanza, con un gran amor, bañados por la ternura de Dios todos los días de nuestra vida. Qué gran Padre tenemos. ¿Quién nos puede hacer daño? Él nunca va a dejar que a sus hijos amados, queridos, a sus hijitos, les pase algo malo. Nosotros tenemos que luchar, pero ya tenemos ganado a este Padre amoroso, tierno, misericordioso. En esta vibración, en esta espiritualidad, debemos vivir, sintiéndonos hijos de este Padre amoroso. Y bueno, aquí dejamos el Evangelio viendo estas características muy importantes para la próxima semana continuar hablando más sobre el Evangelio de Juan.
Paz y bien, hermanos. Que tengan muy bonita semana. Muchas gracias.